Esta es una producción de Pixel Media. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Hola, soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y bueno, les agradecemos a todos porque nos siguen compartiendo nuestras publicaciones, siguen viendo, pues bueno, los programas que se han visto tanto por YouTube, Spotify y Facebook. Y bueno, el día de hoy traemos un invitado muy especial con un gran tema. Y bueno, es de gran interés para todos nosotros y yo en lo personal, pues bueno, tenía ya ahí que quería entrevistar al doctor, que es, bueno, vamos a presentarlo al doctor Ever Domínguez Morales, genetista médico. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, gracias por la invitación. Doctor, bueno, como estamos detrás de cámaras, la verdad es que la parte de genética yo creo que es de gran interés, o bueno, para nosotros como médicos y pediatras y para el médico en general, creo que a veces no lo tomamos en cuenta y ahorita que me platicaba qué tan importante es su área y vemos que son poquitos en el estado y yo creo que también a nivel nacional y la gran importancia de su área en todo lo que son los niños, adultos, prenatal y bueno, en todo momento entra su formación, ¿no? Así es. Justamente lo que comentabas, ¿no? De hecho, la medicina actual va orientada ya hacia la biología molecular, hacia pruebas de secuenciación, eh, de discernimiento justamente del exoma, del genoma, ¿no? Entonces, la medicina ha ido avanzando hacia, desde el punto de vista del aspecto genético. No, perfecto. Y bueno, Doc, para que vayamos empezando un poquito y que la gente también los vaya conociendo de los que han visto nuestro programa, bueno, ¿de dónde es usted, doctor? ¿Cómo fue su formación médica? Bueno, yo soy originario de aquí, de Villahermosa, Tabasco. Ok. Soy egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Eh, Estudié, bueno, entre 1999 y 2006, y pues justamente durante la carrera llevé la asignatura de genética clínica. Ok. Y ahí esa parte de que, bueno, se forma como médico general y decide estudiar genética médica. ¿Esto es una especialidad? ¿Se tiene que presentar igual en el ENAR para las personas que no saben? ¿Cómo es el trámite para poder formarse como genetista? Ok. Bueno, aquí sí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Eh, en nuestro país existe el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Ok, Dentro de las especialidades que se ofertan, justamente está genética médica. Se tiene que presentar el examen de acuerdo al puntaje mínimo y al puntaje máximo, y también el número de plazas disponibles es como se puede acceder. Eh, Existen diferentes sedes clínicas a lo largo de nuestro país, muy conocidas las que están ubicadas dentro de los institutos nacionales, pero también hay sedes clínicas, por ejemplo, en Monterrey, en el Hospital Universitario de Nuevo León, ok. o en Guadalajara, en el sistema de hospitales civiles, y tengo entendido que actualmente en el Centro Médico Nacional de Occidente. Ah, ok, perfecto. Y ahí, en esta parte de genética, ¿por qué se fue a esta área de genética? ¿Le llamó la atención alguna otra especialidad? Bueno, es como anécdota, cuando me impartió la asignatura mi profesor, en ese momento el doctor Luis Gómez Valencia, Ah, ok, ya, ya. ya ampliamente conocido por la mayor parte de la comunidad médica. Me llamó mucho la atención la forma en que el doctor justamente daba la asignatura. La hacía muy amena, muy práctica, y daba por entendido cuál era la importancia en ese momento. Claro. Eso a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Y desde entonces dije, bueno, quiero ser genetista. Se trata de enfermedades no tan frecuentes, pero que tienen una importancia desde el punto de vista médico, y que puedes como tal inferir a futuro en las decisiones desde el punto de vista reproductivo. Ok. Ah, perfecto. Entonces, para poder ser genetista médico, bueno, hay que presentar el ENAR como para Así es, hacer pediatría, trauma, gineco, ¿no? correcto. Y bueno, ¿dónde hizo su formación, doctor, de genetista? Bueno, realicé la especialidad en genética médica en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Ok. que es un centro de referencia ubicado en el occidente de México,
eh, que tiene como tal una importancia desde el punto de vista médico. Es un centro, un hospital escuela, avalado por la Universidad de Guadalajara, y que bueno, ya es un centro de tradición de formación de recursos humanos, tanto a nivel occidente como a nivel país. Ah, perfecto. Y bueno, no sé si nos pueda platicar un poquito en la formación del genetista, realmente qué hacen, qué es su día a día. Digo, el pediatra, pues bueno, está viendo niños, no sé, el cirujano está operando, pero el genetista en sí, ¿qué es su día a día en su formación? Es una pregunta muy interesante, doctor, porque el genetista en realidad ve tanto población pediátrica y adulta. Y dentro de la población adulta también va a valorar desde el punto de vista prenatal a la paciente embarazada. Ok, Entonces, en realidad tenemos una población bastante amplia, aunque sea un poco repetitivo, amplia, para poder valorar. ok, Esto significa entonces que podemos ver desde padecimientos pediátricos, población adolescente, población adulta, incluso, aunque no es lo frecuente, ya población como adultos mayores y como tal pacientes embarazadas o desde el punto de vista prenatal. ah, ok, ok. Y ¿ustedes hacen algún tipo de estudios o algo, no sé, dirían como al microscopio, o es Ujú. más de valoraciones clínicas? Bueno, el primer punto crucial para poder como tal determinar si se amerita o no un estudio que nosotros denominamos citogenético o un estudio enzimático o un estudio molecular es justamente la valoración clínica. Ok, Nuestra primera herramienta de diagnóstico en la mayor parte de los padecimientos es el cariotipo de bandeo GTG ok. o de sangre periférica, ¿sí? Ello nos ayuda a determinar, sobre todo, a confirmar, esa es la palabra correcta, padecimientos cromosómicos como trisomía 21 o síndrome Down, trisomía 18 y trisomía 13 principalmente. Ah, ok, ok. Mire, qué interesante porque sí, digo, pues sí tenemos contactos uno como pediatra, ¿no? En los hospitales, aquí en el Nieto Padrón, sobre todo yo en el Instituto Nacional de Pediatría, donde hice terapia intensiva. eh, pero bueno, nunca me había tocado realmente ver todo lo que tienen que hacer o en su parte, en su formación. Veo que también hay otros tipos de genetistas que no son médicos, creo que son como genetista molecular. ¿Eso viene a ser similar a ustedes o son ramas totalmente distintas? Son ramas totalmente distintas. Nosotros somos netamente genetistas clínicos, hay genetista molecular, como usted lo acaba de mencionar, orientado netamente hacia la realización y la interpretación de las pruebas moleculares, es decir, secuenciación, eh, PCR, milpa o ligandos múltiples, Ok, o incluso la secuenciación del exoma o del genoma. Y también tenemos citogenetistas, que son los ok. que se encargan del estudio de los cromosomas, es decir, tanto su número, su alteración y su predisposición. Ah, ok, mire qué interesante. La verdad es que veo que sí es todo un mundo, pues digo, diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, ustedes mezclan toda esta parte de la ciencia y de la investigación. Y esto del genetista clínico en sí pueden ver cualquier patología en sí o ustedes trabajan ya algo más hacia enfocado. Bueno, en este sentido, sí es muy importante que nosotros como médicos, independientemente de la especialidad que ejerzamos, eh, siempre dispongamos de nuestro ojo clínico, Claro. ¿sí? Eh, y ese ojo clínico nos va a poder llevar hacia diferenciar qué es lo normal y no lo normal, Ok, que es una delgada línea, esa es la realidad, ¿sí? ¿Qué sería, por ejemplo, lo no normal? Un niño que reingresa 3 o 4 veces en menos de un mes por desequilibrio hidroelectrolítico eh, al servicio de urgencias pediatría. ok. Eso quizás no sería lo normal, Ajá. ¿sí? Eh, pero mientras nosotros no tengamos justamente ese ojo clínico y no lo podamos identificar,
pasará inadvertido. O en un momento dado también poder identificar en cuanto al desarrollo psicomotor, si es un desarrollo psicomotor normal, si hay detención del desarrollo psicomotor o hay netamente pérdida del desarrollo psicomotor, ¿sí? Entonces son pequeñas pautas que nos ayudan a identificar en un momento dado si estamos ante una patología determinada y si ello como tal ameritará la valoración por el médico genetista. Ok, ok. Y hablando de todas estas patologías que me mencionaba anteriormente, ¿no? De los estudios que hacen, bueno, justo le quería preguntar específicamente por lo que era el síndrome de Down, ¿no? Creo que el mes pasado fue algo igual a nivel mundial, ¿no? Sobre el día del síndrome de Down. Y creo que es una de las patologías que hemos encontrado pues muy frecuente en el Así es. estado a nivel nacional y mundial. Y veo que va muy ligada a la parte de genética, las valoraciones y el diagnóstico, sobre todo real, ¿no? Con los estudios que mencionaba. No sé si nos Ujú. podía platicar un poquito sobre el síndrome de Down en sí. ¿Qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome Down, o también denominado trisomía 21, eh, es la cromosomopatía, es decir, la alteración en el número de los cromosomas. En vez de haber un par de 21, vamos a encontrar una tercia de 21. ¿Sí? Ok. Es la causa más común o la causa más frecuente de retraso del desarrollo psicomotor en seres humanos. ¿Sí? Ah, ok. Tiene una frecuencia de 1 en 660 recién nacidos vivos. En realidad es muy frecuente y afecta a hombres y mujeres por igual. ¿Sí? Ya. Y tampoco no importa en este sentido el origen étnico. Ah, ya. Afecta a todas las etnias como tal. ¿Y hay alguna causa que nos diga, bueno, que pueda generar el síndrome de Down? Ok, en ese sentido, el, la mayor parte de los casos, el 95% de los casos como tal, son al azar. Es decir, Ok. no se heredan, pero sí es importante tomar en consideración, en este caso, un factor de riesgo que puede ser como tal determinante para que aparezca en ese embarazo el síndrome, que es la edad materna de riesgo. Ah, ok. Cuando nosotros vamos a denominar edad materna de riesgo, sin importar el número de embarazo, que una mujer tenga 35 años o más al momento de ese embarazo. Es decir, Ah, ok, ok. sin importar si es el primero, el segundo o el último embarazo. Ello va a hacer entonces que aumente el riesgo a comparación del grupo de mujeres que están entre 20 a 34.11 años de edad. Ah, mire, qué interesante. Y si son muy jóvenes, ¿puede llegar a presentar también? Sí, sí se ha visto que se llega a presentar, pero en menor proporción. La edad materna, en este caso, el embarazo adolescente, que es lo contrario de la edad materna de riesgo, no se considera un riesgo para cromosomopatías en general o Ok. alteraciones en el número de los cromosomas. ¿Y eso solamente va con la edad de la madre o también se relaciona algo con el hombre? En, en el caso de la edad paterna de riesgo o en el caso de la edad de papá, no hay un consenso general. Ok. Eh, las sociedades mencionan, las sociedades médicas, que puede ser a partir de los 40 años o a partir de los 45 años. Lo que Mm. sí es efectivo en ese sentido es que la edad paterna de riesgo está ampliamente asociada a displasias esqueléticas, que Ah, mire. son generalmente mutaciones de novo. Ah, ok. O sea, probablemente si ya el papá es muy grande, no de hacia síndrome de Down, pero sí puede generar alguna otra complicación entonces. Así es. Ah, mire qué interesante, no tenía idea. Digo, mayormente lo que siempre vemos, se lee o se hace mucho hincapié, no es la edad de mamá. Es El correcto. hecho de que mamá tenga arriba de 35, ¿va a aumentar el riesgo o es casi un hecho que puede llegar a tener este Down? No, aumenta el riesgo. Eh, vamos a dar rápidamente un ejemplo. Tenemos una paciente que en este momento tiene 38 años de edad. Ya está embarazada. Ella quiere saber cuál es el riesgo en este momento. Bueno, entonces tengo el 1% de población general. Ese riesgo se mantiene constante y le voy a sumar un 3% por el simple hecho de que ya en ese momento la paciente tiene 35 años o más.
Ya. Por cada año que pase a partir de los 35 años, le voy a ir sumando un 2%. Ok. Entonces, en este momento esta paciente tiene en conjunto como tal 6 más 4, un 10% de riesgo Ya. de que pueda en un momento dado, desde el punto de vista prenatal, aparecer como tal la trisomía 21. Oh, ya. ¿Sí? Ok. Y al momento que se embarazan o algo, ¿hay alguna manera de poder prevenir que se desarrolle el síndrome de Down? ¿O realmente no lo vamos a poder prevenir en estas personas que ya tienen, digamos, 38 y alguna manera, algún medicamento o algo que evite esto? En realidad no. Ok. Solamente las recomendaciones ya conocidas como tal para la población, que es la ingesta de ácido fólico, ¿sí? Que tenga, eh, pues que no haya como tal abuso de sustancias toxiconocivas como alcohol, tabaco o incluso drogas, ¿sí? Ya. Que ello va a disminuir el riesgo. Igual es importante que en un momento dado, si se conoce que es diabética o hipertensa, nos los haga saber para entonces poder determinar un riesgo específico. Ah, ok, ok. Y ya con el síndrome de Down, veo que mencionan que hay diferentes tipos de síndrome de Down. ¿Esto a qué se refiere? Se va a referir sobre todo desde el punto de vista citogenético. Ah, ok. En el síndrome Down, nosotros vamos a contar con criterios clínicos de diagnóstico, es decir, lo que nosotros vemos y exploramos, ella nos va a poder entonces guiar para poder decir, tiene 6 criterios, de acuerdo a los criterios de Hall, es un diagnóstico clínico. Pero necesitamos confirmar el diagnóstico. Ok. Y eso se logra mediante la realización del estudio citogenético, es decir, mediante el estudio de cariotipo en sangre periférica. Ya. Siempre le digo a mis pacientes, el estudio de cariotipo tiene 3 funciones específicas. Primero, nos va a confirmar el diagnóstico. O Ok. sea, nos va a decir sí o no. Segundo, nos va a decir por qué se debió el problema en específico. Ok. Y por último, en base a por qué se debió el problema, nos va a poder determinar el riesgo desde el punto de vista reproductivo para la planeación de un embarazo posterior. Ok, ok. Y entonces, de esta manera, se puede diferenciar si hay diferentes tipos de... Desde el punto de vista citogenético, sí, contamos con 3 variedades. Ok. El 95% de los casos, de acuerdo al resultado citogenético, se denomina trisomía libre o regular. Dicho Ok. en otras palabras, es al azar. Ok. Es decir, papá y mamá no se lo heredan. Contamos con un 3% de casos, de acuerdo al resultado citogenético, que se deben a translocación. ¿Qué significa una translocación? Dicho así de forma coloquial, que hay un pedacito de más en ese cariotipo, Ok. ¿sí? Entonces ahí sí estamos obligados a, como tal, a solicitar el estudio citogenético a ambos padres para poder determinar 2 situaciones. Uno, que ese pedacito adicional, esa translocación, haya ocurrido al azar, Ya. o que alguno de los 2 progenitores se lo haya heredado. Ok. Y por último, el 2% de los casos, de acuerdo al resultado citogenético, que es un mosaico, es decir, es aquella persona, sin importar si es hombre o mujer, que presenta 2 líneas celulares, una línea celular que va a estar sana y una línea celular que va a estar enferma, y aquí sí nos vamos a guiar como si fuera una balanza. Ya. Dependiendo del porcentaje, no quiere decir que no tenga trisomía 21, pero ahí va a cambiar el pronóstico en ese sentido. Y ahorita que mencionó sobre la herencia y con los padres, si por ejemplo el papá, mamá tienen un hijo con síndrome de Down, ¿significa que si vuelven a tener hijos, pueden tener otra vez el mismo riesgo o esto nada más es el único hijo que va a estar así infectado? Sí, fíjese, como le comenté, doctor, nos va a dar el cariotipo el riesgo reproductivo. Si me dice, ¿sabes qué? El resultado fue por una trisomía 21 al azar o regular, independientemente de la edad materna, vamos a hacer que el riesgo como tal sea del 2% de repetición. Ok. Es decir, difícilmente va a volver a repetirse.
independientemente de la edad. Ah, ok. Ok. Si en el caso de que fuera una trisomía 21 por translocación y alguno de los dos progenitores, es decir, alguno de los dos padres, es el que le heredó esa alteración estructural a su hijo, si en el caso es de mamá, vamos a tener hasta un 20% de riesgo de repetición, independientemente también de la edad materna. Ok. Y en el caso de papá, solamente ya está bien establecido, es un 5% de riesgo. Y por último, la trisomía 21 mosaico es igual prácticamente a la trisomía 21 al azar. Es Ok. decir, difícilmente se va a volver a repetir. Ay, qué interesante. Digo, para uno, ¿no? Que la importancia de saber que, bueno, sí es importante hacer el abordaje completo a estos niños y a la familia, ¿no? Así es. Sí me ha tocado en el aspecto que, bueno, ven físicamente los papás o los familiares que tienen, pues, bueno, estas alteraciones físicas, ¿no? Muy características de estos niños y, bueno, no les siguen abordando sin saber que pueden, pues, saber si hay más riesgo de volver a tener otro hijo con estas alteraciones. Y con la parte de síndrome de Down, ¿hay una manera de saberlo de manera prenatal que el niño viene con alteraciones hacia síndrome de Down? Sí, también vemos ese aspecto desde el punto de vista prenatal. Eh, de acuerdo al Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, toda mujer, sin importar su edad, su escolaridad, su religión, su ocupación, su estatus socioeconómico, debe y tiene que acceder a las pruebas de diagnóstico prenatal. Ok, La primera y más importante de ellas es el ultrasonido que realiza medicina fetal, ok, el cual va a ser en 2 tiempos. El primer tiempo, que es crucial, es en la semana, se realiza, perdón, entre la semana 11 a la 13.6 de embarazo. Muy importante porque este ultrasonido, que es dirigido, ¿sí? Va a ir evaluando sobre todo la translucencia nucal. Dicho ok. de otra forma, el grosor de la nuca de ese futuro bebé. Ah, mire. Si la translucencia o el grosor de la nuca supera los 3 milímetros, entonces, de acuerdo a Nicolaides, el 60 al 70% de esos fetos posiblemente tenga una alteración desde el punto de vista de los cromosomas. Ah, ok. Y por orden de frecuencia, entonces tendríamos que pensar en trisomía 21 en un primer momento. Ah, mire, qué interesante. Ok, ¿y de ahí algún otro estudio mencionaba que se puede realizar durante el embarazo? Sí, si en un momento dado tenemos datos que nos orientan hacia trisomía 21 prenatalmente, como mencioné hace un momento, aumento de la translucencia nucal, ausencia del hueso nasal, Ok, un ducto venoso con onda A negativa, ¿sí? Y con cardiopatía congénita, que puede ser leve, moderada o severa dependiendo de la alteración que se detecte. claro. Y en un momento dado contamos con métodos que se llaman invasivos y no invasivos. Es decir, que no van a poner en un momento dado en riesgo como tal el embarazo. Si son métodos no invasivos, a partir de la semana 9 o 10 de gestación o de embarazo, podemos tener acceso al DNA fetal, Ok. solamente que va a ser un estudio predictivo. Es decir, Ah, nos ya. va a decir, hay un porcentaje de posibilidad de que sea el diagnóstico. Si nosotros queremos como tal un diagnóstico confirmatorio, entonces utilizamos un método invasivo, principalmente en este caso la biopsia de vellosidades coriales, que nos va a dar Ok. el diagnóstico definitivo del padecimiento. Ok, y esto, o sea, bueno, me imagino que es algo invasivo y pues tienen que tomar una muestra del bebé, me Así imagino. es, una Ok. muestra de líquido amniótico. Esto ya lo hace, me imagino, el ginecólogo o ustedes o la toma de muestra. La toma de muestra lo realiza como tal el médico fetal, que Ah, ok. es justamente el recurso humano, eh, como dirían los españoles, netamente adiestrado. Ya. Eh, y sí, como es un método invasivo, sí conlleva un riesgo. Ok. Se menciona en la literatura que 1 de cada 1000 procedimientos puede terminar con la pérdida del embarazo. Ah, mire, o sea, qué interesante saber todo ese abordaje completo. Y ahora, el momento que nace el bebé, bueno, va a tener estas características físicas. ¿Hay algunas características que tengamos que tomar muy, muy en cuenta para pensar en el diagnóstico, doctor? Sí, todos como personal de salud debemos estar netamente informados.
como usted mencionó al inicio, es un padecimiento muy frecuente. De una u otra forma estamos eh, viéndolo en lo que es nuestra práctica diaria, ¿no? De manera directa o indirecta. Entonces, siempre vamos a tomar en consideración los criterios Hall, es decir, las fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, Ok. cuello corto, piel redundante en cuello posterior, ¿sí? La clinodactilia de quinto dedo, es decir, el quinto dedo curviadito. Ah, ya. También vamos a tomar en consideración si podemos realizarle un criterio radiológico, que es la displasia de cadera, ¿sí? Lo que es netamente la hipotonía y la debilidad muscular, que forman parte de los criterios como tal, y netamente en un momento dado la separación aumentada entre primero y segundo dedo, Así. en este caso de pie. Ante la presencia de 6 de esos criterios, vamos a tener el diagnóstico clínico. Ok. ¿Sí? Entonces, todos debemos de conocerlos. Porque no siempre vamos a contar con el recurso humano, es decir, con el genetista clínico, posiblemente en la unidad hospitalaria donde estemos laborando, ¿sí? Pero el conocimiento médico sí tiene que Claro. darse a conocer y eso entonces va a facilitar el diagnóstico y sobre todo la atención oportuna de ese paciente y por ende la referencia con el especialista. Y por ejemplo, el momento que nace, porque me ha tocado, bueno, no tiene todos los criterios. Aún así, es mejor mandarlo con ustedes para que hagan la valoración completa, o si nos podemos quedar a esperar cómo va creciendo este paciente. ¿Qué sería lo mejor? Sí me ha tocado casos en el cual no logran completar lo que es el diagnóstico clínico de acuerdo a los criterios. Claro. Podemos tener una probabilidad o una sospecha de diagnóstico. Ya. Ok. Lo primero es entonces volver a revalorarlo a la semana. Recordemos que dependiendo de la vía de nacimiento, algunos pueden estar edematizados, Claro. ¿sí? Y habría que considerar quizás ese factor. Se vuelve a revalorar o en un momento dado podemos enviarlo como tal a la referencia a un centro de tercer nivel para que lo valore el genetista clínico y Ok. como tal considerar ante la sospecha o la probabilidad de diagnóstico, bueno, la realización del estudio citogenético, que es lo que nos confirmará o nos descartará el diagnóstico. Y esta parte de, bueno, tenemos el diagnóstico, ¿no? Ustedes le hacen el diagnóstico de síndrome de Down. De ahí, al momento que el papá, pues bueno, ya confirma que tiene síndrome de Down, ¿qué cuidados en general hay que generar con estos niños? ¿Es multidisciplinario? ¿Tienen que seguir también con ustedes? ¿Qué es el futuro de estos niños en general? Bueno, como tal, debe de ser valorado por un equipo multidisciplinario. A mí en lo personal me gusta mucho la atención que se les brinda en el Hospital del Niño porque cuentan Ok, con la clínica Down. ya, Es decir, con un grupo multidisciplinario que consta de cardiólogo, genetista, médico rehabilitador, audiólogo, foniatra, odontólogo, neurólogo, pediatra, entonces claro. incluso endocrinólogo. Porque si nosotros nos vamos a la historia natural de la enfermedad, el primer punto crucial será entonces descartar la cardiopatía congénita al paciente. Ok, El 50% de los pacientes presentan cardiopatía congénita. Si no tiene cardiopatía congénita o se descarta, siempre le digo a los papás, pues ya ha ganado una palomita y le hemos quitado prácticamente un bloque. ok, Porque desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo podrá tener una mejor oportunidad en ese sentido. ya, ¿Sí? Eh, Tenemos que llevarlo o sobre todo referirlo con el médico rehabilitador. La hipotonía y la debilidad será una causa importante de retraso del desarrollo psicomotor, ¿sí? Y lo bueno es que estos niños responden adecuadamente a las terapias de rehabilitación y podemos tener un desarrollo psicomotor cercano a la normalidad. ok. ¿Sí? ¿Todo esto es desde naciendo o tenemos que esperarnos un momento para poder incluirlos en todo esto? Lo ideal es referirlos desde el momento del nacimiento. Ok, En lo personal, cuando valoro un paciente en la unidad donde laboro, eh, prácticamente al día siguiente que se va de alta, ya se va con su referencia. ok, ok.
Y en estos niños con Down, tienen a desarrollar algunas otras patologías. Bueno, estamos hablando de cardiopatía, pero ¿qué más se le debe de buscar, por ejemplo, en estos niños? ¿Qué otras enfermedades van a estar asociadas? Principalmente hipotiroidismo. Ok, Entonces, será también esencial o casi casi de forma obligada solicitarle un perfil tiroideo. ya, ¿Sí? Si en un momento dado el primer perfil tiroideo aparentemente no nos da ningún dato, eso no significa que no lo vaya a desarrollar. Entonces, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y al año de edad. Si en ese primer año no lo, por lo menos desde el punto de vista bioquímico, no encontramos algún dato y menos ya, desde el punto de vista clínico, entonces cada 6 meses realizarle el estudio. Eh, en un porcentaje menor, alrededor del 2 al 3% de los pacientes pueden desarrollar reacciones leucemoides. ok, Es decir, tendencia a desarrollar en un momento dado leucemias, pero que se menciona en la literatura son transitorias. Entonces también debemos de estar atentos a esa situación. Y otro de las complicaciones a largo plazo es que pueden tener inestabilidad atlantoaxoidea. ok. Entonces sí será importante en un momento dado que sean valorados por los traumatólogos o los ortopedistas pediatras. Ah, mire, qué interesante. Y doctor, el abordaje temprano de estos niños, eh, al final van a poder, ahora sí, desarrollar, crecer y todo como cualquier otro niño, o siempre van a quedar con algún limitante. Sí, sobre todo van a estar relacionadas esa militante con retraso del desarrollo mental. Ok, ¿Sí? Es decir, el coeficiente intelectual promedio en estos pacientes fluctúa alrededor de 65 a 70, ya, según el score. Eh, pero también debemos de considerar que en un momento dado, a pesar de que tienen de entrada por el mismo síndrome este retraso mental o retraso en las habilidades, que sería el término ya, correcto, eh, pueden desarrollar en un menor porcentaje Alzheimer, ok, porque la región crítica, es decir, el, el gen o la región génica o la región de los genes que están alterados, también ahí va la proteína como tal, amiloide afectada. Entonces, en un momento dado, ellos también pueden desarrollar Alzheimer. ok. Qué interesante que lo menciona, porque bueno, en la consulta, sobre todo, bueno, en pediatría que nos llevan a veces los niños o que los recibimos. Pues bueno, sabemos que el decirle a los papás, bueno, miren, veo estos criterios físicos y al final no le puedo confirmar, pero ya los padres, bueno, empiezan pues a pensar mal, como una mala noticia, y evidentemente siempre preguntan en la consulta, bueno, ¿mi niño va a ser un niño normal o siempre va a tener un cuidado totalmente diferente? Yo creo que a veces, pues bueno, siempre lo que me ha tocado siempre es la pregunta, ¿no? ¿Va a poder jugar, salir, comer, estudiar o así? ¿O va a tener algún limitante siempre a futuro? Sí, la parte del asesoramiento genético no es sencilla, esa Ya, es la realidad. Eh, comunicar, es mi punto de vista personal, comunicar malas noticias nunca es agradable, pero se tiene que hacer de una forma amena, de una forma entendible, claro. sobre todo que con esas palabras que nosotros utilicemos, dar a entender y comprender la magnitud del problema. Y que sí es importante sobre todo el apoyo de la familia, definitivamente. Porque a veces también nos dicen, bueno, y es importante que se le dé amor. Sí, es importante que se le dé amor. Eso también lo estimula. Claro. Hace que sea un ambiente inclusivo Ok. y que el paciente entonces se sienta, como decimos coloquialmente, apapachado, ¿no? Y que como tal él lo vea, lo perciba. Ok, ok. Y ello va a hacer entonces que cuando vengas a ver empiece a realizar situaciones o habilidades que aparentemente no pudiera haberlas realizado. Ya. Eh, la experiencia que tengo, por ejemplo, a mí siempre me daba la atención un chico con trisomía 21 que tomaba siempre el autobús.
mostraba su credencial, él saludaba, daba los buenos días a todos y ya se sentaba y empezaba a platicar y ya cuando iba a llegar la parada para bajarse, ya se volvía a parar, saludaba, se despedía y bajaba como si nada. Pero entonces va a depender de cada familia, Ok, ¿sí? Va a depender del compromiso que se tenga, porque esa es la realidad, ¿sí? A veces piensan que con la primera terapia se va a solucionar todo. No, en realidad es algo que tiene que ser del día a día, porque se va empezando de cero. claro. Pero el objetivo es que sea autosuficiente. Ese es el objetivo. Sí, y qué bueno que nos platica esto, doctor, porque yo siento que, sobre todo, claro, muchas patologías o que vemos del día a día, pero sobre todo en estos niños que tienen esta enfermedad o el síndrome de Down, eh, hasta para el propio médico, yo creo que a muchos todavía nos cuesta trabajo entender que si los abordamos adecuadamente, podemos hacer una diferencia. Digo, a veces el paciente que nosotros en terapia vemos, pues bueno, es el que viene grave y etcétera, pero me tocó, bueno, ver allá, tanto en el Nieto Padrón como allá en el Instituto de Ciudad Pediatría, que hacen el alta en Down y veo que, o sea, esos niños, o el cuidado, el manejo, el abordaje, los estudios y todo, pues bueno, son los niños que pues pueden ser, como dice, autosuficientes y pues bueno, te asombras la diferencia al niño que no se abordó de manera temprana, ¿no? Así es. Justamente es eso. Saber identificarlo, es decir, diagnosticarlo de forma temprana, referirlo de forma temprana, y ello como tal tendrá un impacto positivo en su calidad de vida. Claro. Doc, y en el aspecto de, bueno, este es específicamente de Down, pero en general, por ejemplo, uno como médico o como papá, ¿en qué momento yo puedo pensar, o de mi hijo, o hasta de uno en familia, en qué momento yo puedo decir, bueno, voy con el genetista, o en qué momento yo puedo empezar para una valoración con usted como igual como médico? Porque como lo mencionamos en un principio, mayormente nunca es como que pensemos en el artista hasta que vemos algo pues, diferente, no físicamente, pero vemos que usted entra en muchas áreas. Bueno, el primer punto como tal que va a originar un motivo de consulta en el área de genética es la angustia. Ok, Es decir, eh, quiero saber si tengo algún riesgo como tal de que mis hijos o mis futuros hijos puedan padecer algún padecimiento genético o alguna enfermedad genética. La angustia es la primera causa de consulta, ¿sí? ok, O que definitivamente dentro de esa familia se tenga una enfermedad genética ya conocida, previamente diagnosticada, y que quiero saber cuál es el riesgo de que se pueda presentar en los embarazos posteriores o en mis hijos, ¿sí? También en un momento dado, bueno, embarazadas, pacientes embarazadas, que a pesar de que no tienen como tal algún antecedente específico, ¿no? ok, Quieren saber si hay riesgos o no. Bueno, también podemos dar el asesoramiento desde el punto de vista prenatal ya. y orientarlas hacia qué estudios en un momento dado, si esas sí son candidatas, dependiendo de la edad gestacional. Ah, ok, ok, qué interesante. Y uno como médico, ¿en qué momento debo pensar o decir, bueno, tengo que referir a este paciente al genetista? Muy buena pregunta, doctor, porque eh, generalmente como en general las diferentes especialidades vemos padecimientos específicos, ¿no? Un ejemplo sería el médico internista que tiene un paciente con calvicie, con diabetes, pero que tiene problemas de azoospermia. Ok, Posiblemente él diga, eh, y lo digo con todo respeto, bueno, posible sea originado por la diabetes descontrolada, ¿no? O el mal ya, control metabólico. Bueno, tienes un buen control metabólico y aún así persiste la azoospermia o la teratosospermia, etcétera. Oye, entonces, que lo valore el médico de la reproducción. ya, Y si el médico de la reproducción, dentro de su expertise, dice, ¿sabes qué?
que lo valore el médico genetista. Yo creo que es más bien saber cuál sería el dato patognomónico que nos oriente hacia que lo valore la especialidad. Ok. Como le comenté al inicio, puede ser el retraso del desarrollo psicomotor, la detención del desarrollo psicomotor, la pérdida del desarrollo psicomotor, desequilibrios hidroelectrolíticos, o en un momento dado pacientes lactantes menores que de forma idiopática desarrollan cardiopatía, ¿no? Ok, Miocardiopatía dilatada, ¿no? Hoy dices, bueno, esto no es algo común, ¿no? claro. Sí, o sea, como que son datos que se salen de esa historia natural de la enfermedad y que en un momento dado tendría que valorarse por el especialista en genética. Ahorita que mencionaba igual detrás en cámara que me comentabas sobre las valoraciones prenatales y todo, eh, en estas mamás que no han podido tener bebés o que tienen muchas pérdidas, ¿también tienen que ser valorados por un genetista? Sí, sí, doctor. También ese es otro aspecto que nosotros vemos. No solamente vemos como tal las malformaciones, las valoraciones del recién nacido o pacientes embarazadas, sino también vemos parejas. Ok, Parejas que en el 15 al 20% de ellas, en algún momento desde el punto de vista reproductivo, tienen problemas de infertilidad o de pérdida gestacional recurrente, es decir, abortos repetitivos. Eh, Ante la presencia de dos o tres, dependiendo de las guías que se quiera uno ahora sí que apoyar, tenemos que valorar a la pareja con infertilidad. ah, mire, Y la evaluación de la pareja con infertilidad, en lo personal, siempre debemos de apoyarnos con el médico de la reproducción. ya, Eh, Sobre todo valorar las causas más frecuentes. Siempre se lo digo a mis pacientes, bueno, vamos a valorar las causas más frecuentes. Si no te ha valorado este grupo, este grupo, este grupo, este grupo, eh, pues no puedo yo enviarte primero el estudio especializado, es decir, el estudio de cariotipo, cuando posiblemente no lo requieras. ok. Después de la evaluación por medicina de la reproducción, entonces, si se ha completado esos 4 grupos como tal, ahí sí, estaría indicado el estudio citogenético. Ah, mire, qué interesante. Digo, al fin y al caso, a veces son áreas que como no estamos en constante, y eso yo creo que en muchas áreas médicas, ¿no? Digo, si a veces uno como médico también desconoce todo esto, pues más la gente o las personas, porque el día a día te vas encontrando muchas personas, parejas que han intentado, y me ha topado con varias personitas que han pasado por muchos médicos intentando pues tener un bebé y todo esto. Y pues bueno, nunca me han comentado, ¿no? Y la valoración por genética y todo. Y creo que también puede ser algo que nos puede ayudar o orientar, ¿no? Una valoración por Así parte es. de ustedes. Sí. Y doctor, bueno, ya yendo al final del programa, la verdad es que el tiempo se fue rápido y la verdad es que para mí, pues bueno, me siento contento que haya aceptado la invitación Gracias. y pues es una información tanto nueva para nosotros que día a día no tenemos tanto contacto, pero qué tan importante es su área, porque bueno, a veces sí me ha tocado que bueno, eh, a veces en terapia intensiva sobre todo, pues bueno, recibimos estos niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que son casos a veces difíciles, que traen muchas cosas y pues bueno, falta su abordaje completo, ¿no? Que son pues la parte genética. Pero sí me gustaría ver si nos pudiera dejar algún tip para los médicos o papás sobre toda esta situación de genética, en qué momento al final, usted alguna sugerencia que nos quisiera dejar en esta noche. Bueno, que primero le perdamos como tal el temor, porque lo que, de acuerdo a la experiencia que he visto tanto en la consulta privada como en la consulta institucional, hay temor. Temor de Ok, saber si hay un riesgo o no. Perdámosle el miedo, ¿sí? Si nosotros queremos como tal inferir desde el punto de vista reproductivo y que en un momento dado sea un embarazo exitoso, ok, pues hagamos todo lo necesario. Es decir, acudamos con las valoraciones con el genetista, con el médico de la reproducción, con el médico fetal, es decir, con este equipo eh, clínico, genético, reproductivo,
¿sí? Y que cada uno de nosotros va a poner su mayor énfasis para que se logre ese anhelo que se desea, ¿no? Claro. Ese sería quizás lo primero, ¿no? Perder el miedo, ¿sí? Y tener la disposición. Ya. Porque también he visto, bueno, quiero la cita. Y después de que hasta hacemos espacio en la agenda. No, pues no vino. Uy, sí. Oiga, pero usted me estuvo diciendo, me estuvo insistiendo. Sí, pero es que al final de cuentas, pues no quise. Claro. Y lo que estamos haciendo es posponiendo, ¿sí? Y desde el punto de vista reproductivo, en genética sí. Y en medicina de la reproducción, sí. A mayor tiempo, mayor riesgo. Claro. Y eso significa entonces que en un momento dado el porcentaje de éxito sea menor a lo esperado. Qué interesante lo que acaba de mencionar porque este desgraciadamente hasta uno, ¿no? El dolor de pancita o aquí se nos va a quitar o no pudo tener el bebé y pues bueno, vuelven a intentar y todo. Y como dice, el tiempo aquí puede ser la diferencia, ¿no? Un abordaje a tiempo. Así es. No, definitivamente, la vez que le agradezco, doctor, su No, al tiempo. Yo contrario, sé gracias a ti. que siempre anda ocupado y todo, y esta información, la verdad es que de gran importancia para todos los que alcancen a ver el programa y que vamos a estar eh, publicando. Y pues bueno, también el aprendizaje de uno como médico, de seguir aprendiendo de estas áreas, pues yo que me dedico al pediátrico, pero tan importante saber del día a día de estas especialidades. Y Gracias. doctor, si quisiéramos contactarlo a usted, algún teléfono, alguna red social, o nos pueda compartir la dirección de su consultorio, Ah, sí. por favor. Sí, claro que sí, con gusto. Les voy a repetir mi nombre, Ever Domínguez Morales, médico especialista en genética. Mi consultorio está ubicado en los consultorios Arceo, Ok. ¿sí? Enfrente del Hospital del Niño, en el consultorio número 2. Para en un momento dado, si requieren alguna valoración o alguna cita, con gusto les comparto mi número, 9932-08-4410. No, perfecto, doctor. Nada, la verdad es que le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Y pues bueno, sobre todo para mí en lo personal que quería entrevistarlo y teníamos Gracias. ahí guardado sobre todo el tema. Y bueno, y también espero que nos pueda aceptar nuevamente más adelante otra invitación Ah, claro que y sí. nos pueda regalar para el programa aquí Entre Médicos. Sí, claro que sí, te agradezco mucho, ¿eh? No, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, no se pierdan el programa y estamos siempre atentos a sus comentarios, sugerencias de temas que nos quieran que platiquemos o entrevistados. Por favor, háganoslo saber. Hasta luego. Buenas noches.